Hola a todas, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. El día de hoy vengo a leerles, literalmente, a leerles un capítulo o un fragmento del libro, de mi último libro, el más reciente, que escribí para Portavoz, El temor y nuestra sed de aprobación. Así que quiero leerles el capítulo 3 que habla del temor en la mujer. Es un libro que escribí hace un par de años, derivado del temor a las personas y obviamente la sed de aprobación que vemos no solo en las mujeres, en cualquier hombre, mujer, niño, niña, cualquier edad, y de ahí nace el temor y nuestra sed de aprobación. Entonces yo quiero leerles el temor en la mujer. Nuestros temores pueden regir nuestras decisiones, alterar la dirección de nuestros días y controlar nuestros corazones. Esta es una cita de Christina Fox, de su libro Un temor santo. Y dice así, el capítulo 3. Seguramente a todos nos gustaría vivir siempre libres de temores para experimentar felicidad. Eso no es nuevo, pues ha estado entre nosotros desde el inicio de la civilización. Por ejemplo, Epicuro, el filósofo griego del hedonismo, determinó que la clave para una vida feliz era lograr acumular la mayor cantidad de placer mientras se reduce al máximo el dolor. De hecho, esta segunda parte de la fórmula es más importante que la primera. El requisito indispensable para una buena vida es la erradicación de todo tipo de dolor. Eso incluye el dolor que producen los temores a los que las mujeres nos enfrentamos, lo cual es imposible erradicar porque fuimos creadas para sentir, fuimos creadas con emociones. Hay tiempo para llorar y para reír, para lamentarse y para bailar, para amar y para odiar. No fuimos creadas para permanecer indiferentes a cualquier sensación de felicidad, de dolor, de alegría. El temor a las personas es real y en muchas ocasiones es difícil controlar las sensaciones que éste provoca. La mejor, peor cantante del mundo. Cuando investigaba para este capítulo y escribía en mi cuaderno, ¿todas las mujeres tememos? Recordé a una mujer que parecía no temer a nada. ¿Cómo puede ser eso posible?, exclamé a gran voz. Ella es la antítesis a este capítulo en el que quiero mostrar los tipos de temores que están en todas las mujeres. Así que quiero narrar brevemente la historia de Florence Foster Jenkins, la mejor, peor cantante del mundo. Florence Foster Jenkins fue una mujer estadounidense nacida en 1868 que soñaba desde niña con ser cantante. La realidad era que Florence no tenía talento para el canto, aunque sí para tocar el piano. Sus sueños de niña quedaron guardados en su corazón hasta que en 1909, de mediana edad y después de un matrimonio fallido, tuvo una ceremonia simbólica con un actor británico llamado St. Clair Bayfield, quien se convirtió en su representante artístico o manager. Ese mismo año, tras la muerte de su padre, Florence recibió una pequeña fortuna con la que pudo cumplir su sueño de perfeccionar su voz tomando clases de canto. Fue así como inició su carrera como cantante, dando una serie de recitales en el Hotel Ritz-Carlton en Nueva York. Después de recibir la herencia de su madre en 1928, fundó el Club Verdi, lugar donde continuaría realizando sus presentaciones. Poco a poco, Florence comenzó a darse a conocer. Su carrera crecía, pero su fama no se la daba el talento, sino la falta de este. Florence estaba decidida a cumplir sus sueños. Nada parecía pararla. Estaba convencida de que cantaba bien. Creía que era una gran diva de la ópera, mientras que sus fieles amigos aplaudían con fuerza para ahogar las risas de los demás y eran quienes escribían críticas benevolentes en los periódicos. La gente se burlaba de ella y su falta de talento. Sin embargo, Florence nunca dudó de su talento. Ella siguió teniendo presentaciones anuales en el Hotel Ritz-Carlton en Nueva York y grabó 5 o 6 discos. No fue hasta 1944 que cumpliría su mayor sueño, cantar ópera en el Carnegie Hall en Nueva York, donde se agotaron las entradas. Aullidos de risa ahogaron los esfuerzos celestiales de Madame Jenkins, lo que alguna vez fueron sonrisas reprimidas en el Ritz. Se transformaron en rugidos descarados en Carnegie, escribió la revista Newsweek en 1944. Florence Foster Jenkins murió en noviembre de ese mismo año de un paro cardíaco en Nueva York.
Y lo hizo después de décadas en que mantuvo firme su deseo de ser cantante. Hizo realidad su sueño, pensara lo que pensara la crítica y el público. Solo la muerte pudo detener a Florence y su sueño de cantar. Algo admirable en ella es que no tenía temor a la crítica, a ser rechazada, a las burlas, ni lo que pudieran decir de ella. Florence estaba convencida de que había nacido para ser cantante y lo logró a pesar de no tener talento. Quizá nos perdimos de los verdaderos talentos que ella poseía porque prefirió el canto, pero ella nos da una lección. ¿Cuánto necesitamos alejarnos del temor a las personas y la aprobación pública? Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo, venció el temor a las personas. Sería maravilloso decir que todas hemos vencido ese temor, pero la realidad es que aún está presente en nosotras. Quiero mencionar ahora 3 temores relacionados muy frecuentes en la mujer. El temor a ser expuestas por nuestros pecados, el temor al rechazo y el temor a ser lastimadas. Ok. En el capítulo 1 de este libro, vimos que el temor se originó con la entrada del pecado de Adán y Eva. Cuando esto sucedió, la imagen de Dios en ellos se distorsionó y sintieron temor de una forma que seguramente todas hemos experimentado: vergüenza. No fuimos creadas para sentir vergüenza. Esto es consecuencia de la caída. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, la Biblia nos dice claramente que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Tú lo puedes leer en Génesis 2:25. Fue con la entrada del pecado que ellos se dieron cuenta de su desnudez, de lo expuestos que estaban uno frente al otro. Entonces ambos buscaron la forma de cubrirse, de esconder lo que habían hecho, de ocultar que habían desobedecido a Dios. Génesis 3 del 7 al 10 nos dicen: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde entonces, a lo largo de nuestra vida, experimentamos temor a que nuestros pecados sean expuestos por Dios y por otras personas también. Solo pensarlo posiblemente nos genere vergüenza. ¿Por qué tememos ser expuestas? ¿Por qué nos avergüenza que otros sepan nuestros pecados? Recordemos que el pecado nos destituyó de la gloria de Dios, como nos lo dice Romanos 3:23. El pecado nos aleja de Dios al abrir una brecha en nuestra comunión con Él. El pecado es infracción de la ley, como nos lo dice también 1 Juan 3:4. Es decir, al pecar, desobedecemos a Dios. Por eso, al ser expuestas y evidenciarse nuestros pecados, nos avergonzamos de haberle desobedecido. Al igual que nuestros primeros padres, tendemos a escondernos pensando que con eso cubriremos nuestra vergüenza y probablemente nadie más se enterará, incluido Dios. No obstante, aunque intentemos cubrir nuestra vergüenza y seguir nuestra vida como si nada pasara, nos estamos autoengañando. Pensamos que si nadie se entera de la pecaminosidad de nuestros pecados, no habrá consecuencias. Pero nos olvidamos de que Dios escucha, recuerda, nos ve, nos conoce y delante de Él estamos desnudas sin poder ocultar nada. Dice el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza. Nosotras intentamos cubrirnos también. Solemos levantar muros alrededor nuestro, muros que permiten a otros ver solo la parte linda, la que luce perfecta en nuestra vida. Estos muros ocultan lo que sabemos que está mal, esa parte de nosotras por la que si fuera publicada podrían juzgarnos, rechazarnos y alejarse. Preferimos levantar muros para protegernos y para refugiarnos. De esta manera mantenemos aislado todo eso que nos avergüenza. También ocultamos la verdad. Por ejemplo, mentimos con frecuencia cuando nos preguntan cómo estamos. Preferimos refugiarnos tras esos muros que hemos levantado. Pero, ¿qué muros usamos para cubrir nuestra vergüenza?
Mencionaré algunos que he usado en mi propia vida y que mujeres con las que he conversado me han compartido que también los usan. Estos son las redes sociales, la comida, trabajar en exceso, ver series de televisión y leer novelas. Seguramente hay más, pero quiero hacer énfasis en el muro que considero que está más presente en la vida de mujeres hoy. ¿Sí? Las redes sociales. Las redes sociales son un muro que hemos usado para refugiarnos y ocultarnos tras nuestras pantallas. Si lo pensamos bien, es paradójico querer ocultarnos ahí, porque estamos incluso más expuestas ante un mundo que observa. Quizás nos exponemos a propósito para ocultar, en la medida de lo posible, lo que no nos gusta de nosotras. Con esto quiero decir que compartimos lo que queremos que otros vean. Mostramos solo lo que nos da seguridad, lo que nos pone al nivel de los demás. Tristemente, no nos importa si mentimos o fingimos para seguir ocultando eso que sabemos nos avergüenza. Ocultar la realidad en las redes sociales es evidente, pues solo necesitamos abrir cualquier red social y encontraremos perfiles de personas que lucen sumamente felices y plenas. En ocasiones mostrarán un poco de tristeza, pero sus seguidores los llenarán de palabras de ánimo y likes para hacerlos sentir mejor con ayuda superficial sin adentrarse en los corazones. Veremos perfiles de personas con éxito en lo que emprenden, orgullosos de sus logros y alcanzando sus metas. Personas que si no los conocemos personalmente y vemos solo sus publicaciones, desearíamos ser como ellas. Puede ser que nosotras seamos quienes hablemos y compartamos lo que hacemos para inspirar y ayudar a otras mujeres, pero siempre manteniendo distancia, detrás del muro donde no sepan nuestros pecados, ni nuestras luchas. No estoy diciendo que a partir de ahora hagamos públicas a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales nuestras luchas, pecados y fallas de carácter. Aquí no se aplica el dicho, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, porque no es el lugar donde debemos confesar nuestros pecados. La Biblia es clara cuando nos dice que vayamos delante del Padre a confesar nuestros pecados porque tenemos la entrada directa a Él, con Cristo como nuestro abogado defensor. Seamos sabias cada vez que estemos a punto de compartir cualquier situación en nuestros muros. No es necesario hacer público todo. Las redes sociales son solo un ejemplo de cómo evitamos ser expuestas al crear la imagen de una vida aparentemente perfecta y en orden. Me queda claro que siempre será atractivo todo aquello que nos mantenga alejadas de la realidad, que nos mantenga enfocadas en nosotras mismas para evitar que nuestro pecado sea expuesto delante de otros, pero principalmente delante de Dios. La realidad es que cuando nos presentamos delante de Dios con arrepentimiento de nuestros pecados, caminaremos con total libertad, sin condenación, como nos lo dice claramente Romanos 8:1. Gozaremos de su gracia y ya no cargaremos con el peso del pecado, porque Cristo cargó con todos ellos en la cruz. Edward T. Welch, en su libro Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, dice acerca de esto mismo. Las raíces del temor al hombre, inducido por la vergüenza, están en nuestra relación con Dios. Estamos parados, a fin de cuentas, bajo su mirada santa y penetrante. Cuando somos particularmente conscientes de haber infringido la justicia de Dios, esa mirada nos condenará a menos que confesemos nuestros pecados y afirmemos que por la fe somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, como lo dice Hebreos 10:10. Cristo cubrió toda nuestra desnudez, mujer. El Evangelio nos recuerda nuestra necesidad de ser cubiertas, de ser rescatadas, de ser perdonadas. Podemos vivir con la libertad de sabernos amadas y perdonadas y con la confianza de estar limpias, sin mancha y sin condenación delante de Dios. No por nosotras, no por nuestras buenas obras y no porque ocultamos muy bien la realidad de nuestro corazón, sino porque por esa realidad que nos avergonzaba, Cristo pagó el precio en la cruz y nos limpió para permanecer cerca de Él, para darnos entrada al Padre. Dice Salmos 139, 1-4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi cena y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y Él, sabiendo todo de nosotros, aún así nos amó.
Hasta aquí la lectura. En otra ocasión te leeré el temor a ser rechazadas y señaladas y también el temor a ser lastimadas emocional y físicamente. Tú puedes leer el capítulo 3 en el libro El temor y nuestra sed de aprobación, con la editorial Portavoz. Espero que haya sido de bendición para ti y si ya lo leíste, cuéntame qué te ha parecido y nos leemos en una pronta ocasión y nos volveremos a ver si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga.